Pontificia Universidad Católica del Perú, con mención de sobresaliente. Trabaja en la Fiscalía Suprema de lo Penal, pasante del programa de segunda especialidad de prevención y control de la corrupción de la FUC. Es ganador del 7º concurso nacional de litigación oral en el marco del nuevo Código Procesal Penal de 2022. Ha escrito distintos artículos en materia de derecho penal y derecho procesal penal. El tema que abordará a continuación es el acto neutral o punible, alcance del principio de prohibición de regreso, sobre los informes del abogado particular en el contexto de la corrupción de la contratación pública. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos y con todas. Amigo, ¿me puedes ayudar con la presentación, si es posible, que te pasé también, si puede? Es un tríptico. De hecho, traje un tríptico para todos ustedes, gracias, para quienes no pueden lograr ver la presentación, con mucho gusto, con mucho cariño. Es un tríptico pequeño, pero que contiene básicamente los 30 o menos minutos que voy a exponer, un tema muy importante que creo que todos aquí seguramente también vamos a ponerlo a debate. Bien. Antes de comenzar, también proyectan la diapositiva y tienen ahí a la mano el tríptico. Quiero agradecer bastante a mi compañero Dunga Ventura por habernos invitado, a Omar, a Diana y a mí. Con Dunga hemos sido compañeros en un concurso el año pasado, y de ahí él nos dio la idea hace mucho tiempo de poder traernos a esta hermosa ciudad, de la cual hoy día tengo el agrado y el honor de haber pisado y estar frente a estudiantes y abogados que seguramente, al igual que nosotros tres y como el doctor Hamilton Matos también, son apasionados del derecho penal. El tema del cual hoy día yo les voy a hablar es un tema dogmático. Hoy día vamos a hacer dogmática todos y todas juntos, pero no cualquier tipo de dogmática. Vamos a hablar de la dogmática desde el tema de la corrupción, en la teoría del delito y en específico las conductas neutrales. Como lo ven ahí en la diapositiva, y quienes no tienen el tríptico quizá, creo que todavía hay un par de ejemplares, lo pueden pedir. El tema que voy a abordar el día de hoy es acto neutral o acto punible. Alcances del principio de prohibición de regreso sobre los informes del abogado particular en el contexto de corrupción en la contratación pública. Este nombre quizá a priori puede parecer un poco complicado, pero en realidad lo que yo voy a hacer el día de hoy va a ser básicamente sistematizar lo que han dicho pensadores como Jacobs, como Klaus Roxin y nuevos como por ejemplo el profesor Mario Baraver con su tesis en España. El día de hoy no voy a hablar de temas muy complicados, más bien quiero hacerlo fácil, quiero hacerlo entendible y quiero trabajar con ustedes. Antes de comenzar entonces, quiero iniciar con esta frase: no todo es de todos. Esta es una frase muy simple que básicamente no solo resume estos menos de 30 minutos que voy a hablar, sino también resume principios generales del derecho penal en temas específicos de teoría del delito, como por ejemplo el principio de responsabilidad por el hecho. Lo repito de nuevo, no todo es de todos. Voy a ponerles 4 casos, quiero que lo resolvamos juntos, para que vean que cómo nosotros, incluso sin la necesidad de escribir un artículo o un libro, podemos hacer dogmática discutiendo y pensando. Vamos a hablar del caso del taxista. Resulta que el año 2001, 2002 me parece, se dio un caso bien curioso y a la vez interesante en Lima y también en Alemania. Un taxista manejaba por las calles de Lima y cuando manejaba por las calles de Lima recogió a un cliente que llevaba droga. En el transcurso del camino, el taxista se da cuenta que su cliente llevaba droga y cuando lo deja es detenido por la policía. La pregunta es: ¿el taxista podría ser autor o partícipe del delito de tráfico de drogas? Quienes creen que sí, levanten la mano. ¿Quiénes creen que sí puede ser? ¿O autor, partícipe o por lo menos responsable? Ninguno. Entonces entiendo que todos creen que no. Les voy a poner otro caso. El caso del dentista. Resulta que en la época del terrorismo,
no solamente en el conflicto armado existía gente que estaba adiestrada para matar, para estar en conflicto, sino también tenían autoridades, tenían básicamente personas que estaban dedicadas a otro tipo de roles, como por ejemplo la salud. Este era el caso de un dentista que siempre que había terroristas que estaban en mal estado en temas de dientes o de la dentadura, el dentista los ayudaba y los curaba. Mi pregunta es, ¿el dentista para ustedes puede ser partícipe o autor del delito de terrorismo? Todavía me dicen que no. Creo que vamos por la misma línea. Y este es el último caso. El último caso menos problemático, el del farmacéutico y la trata de personas. Había un farmacéutico cuya esquina donde atendía también estaba al frente una discoteca, un nightclub donde atendían menores de edad. Estas menores de edad habían sido primero tratadas y luego explotadas sexualmente. Y los clientes iban a comprar a la farmacéutica condones, lubricantes. Y con eso, la pregunta es, ¿la farmacéutica que le vendía ese tipo de materiales para los clientes que abusaban básicamente de las menores de edad, pueden ser responsables del delito de trata y explotación sexual? Ahí más o menos se va complicando un poco más el asunto, porque el farmacéutico sí veía, sí sabía, pero la pregunta es, ¿puede ser responsable? Y aquí les pongo un último caso para entrar en materia. Y este es un poco más complejo. El caso del cuchillo. Este es el caso que nos pone Jacobs. Es un acto caótico. Resulta que un vendedor de cuchillos todos los días tranquilamente vendía sus útiles, los cuchillos, y viene un señor y le dice, dame este cuchillo. Con este cuchillo voy a matar a mi suegra, que me tiene loco. Y al día siguiente la mata. Van las investigaciones y se descubre que el vendedor de cuchillos ya sabía de esto. La pregunta es, ¿el vendedor de cuchillo puede ser partícipe, por lo menos no autor, pero partícipe del delito de omisión? Pues, esa es una idea, puede ser cómplice, pero ya ves que algunos dicen que no, otros dicen que sí. Y es complejo, porque en realidad hay teorías y no está mal. Uno dice que no y otro dice que sí. La idea es cómo lo argumentamos y cómo buscamos por lo menos una teoría que pueda ser armoniosa con nuestro sistema penal. Los temas que vamos a trabajar el día de hoy, como lo ven en sus trípticos y en la diapositiva, son tres básicamente. La introducción al principio de prohibición de regreso, el caso del abogado particular en temas de corrupción y una propuesta que hoy día les vengo a proponer sobre criterios de lo que pueden crear un informe supuestamente neutral o arbitrario que puede materializar actos de colusión, como nos explicó el doctor Omar, o incluso actos de negociación incompatible, como nos va a decir acá próximamente la doctora Díaz. Para hablar de la prohibición de regreso tenemos que primero hablar de la teoría del delito. Muchos de nosotros aplicamos la teoría del delito, pero básicamente pocos de nosotros sabemos qué cosa es la teoría del delito. La teoría del delito no es una conducta antijurídica típico culpable o conducta antijurídica e imputable personalmente. Son los elementos de la teoría del delito. Lo que dice Santiago Mir Puig, por ejemplo, es que la teoría del delito es un sistema que reúne elementos mínimos comunes a todo tipo de delitos de acuerdo a cada modelo de Estado. ¿Qué quiere decir? Los elementos mínimos pueden ser, por ejemplo, la antijuridicidad, la imputación personal, la tipicidad e incluso algunos dicen la punibilidad. Y la imputación objetiva que está dentro de la teoría del delito básicamente es la actividad del operador jurídico para hacer responsable a alguien. Pero hay un tema aquí. No toda actividad del juez, como dijo muy bien el doctor Matos en su exposición, debe hacer responsable a alguien necesariamente. Es por eso que existen límites de imputación objetiva para esto. Uno de los límites de imputación objetiva que nos pone, por ejemplo, Klaus Roxy, es la exclusión de la imputación objetiva del resultado. Cuando uno crea un riesgo distinto al resultado, cuando uno se autoexpone al peligro, cuando uno crea un resultado que no está cubierto por el fin de la norma y cuando hay una conducta conforme a derecho. Creo que para Klaus Roxy la conducta conforme a derecho básicamente es la que
incluye la prohibición de regreso, pero la pregunta también aquí es ¿por qué prohibición de regreso? ¿Qué significa prohibido regresar? ¿Por qué prohibición de regreso? Cuando Frank, que es un autor de la época de la escuela causalista, empezó a acuñar este término, tenía mucho que ver con que el causalismo hacía responsable a quien había causado el delito, pero eso no es del todo cierto. Todos los que nosotros estudiamos Derecho sabemos que la escuela causalista fue superada hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, si uno era responsable de un delito, esa persona que era responsable de un delito podía decir, no he sido yo, ha sido mi papá porque me ha criado, me ha engendrado. Su papá podía decir, no he sido yo, ha sido su abuelo porque me ha criado a mí y yo he criado a mi hijo. Y así nos podíamos ir hasta la época de Adán y Eva. Por eso el causalismo fue superado poco a poco y creamos básicamente después el finalismo y luego la etapa en la que creo que se considero que está el Perú, es la etapa funcionalista, donde el profesor Claude Roxin y el profesor Günter Jacobs, por lo menos, son los dos autores más citados en esta escuela funcionalista. ¿Pero qué es la escuela funcionalista? Cada sujeto tiene un rol, cada sujeto tiene una función, e existen instituciones que se deben garantizar. Y creo que esto es lo más importante porque según, como ya todos lo sabemos, Roxin nos dice que uno es responsable de un delito no porque haya causado este delito, sino porque ha creado un riesgo penalmente relevante, un bien jurídico, que pudo o no pudo devenir en un resultado lesivo. Günter Jacobs nos dice, no, está equivocado, Claude Roxin, no es porque uno ha creado un riesgo penalmente relevante, es porque uno ha quebrantado la vigencia de la norma. Y esto en verdad, valgan verdades, creo que también es una discusión que ya ha sido superada. La pregunta es cómo imputamos correctamente el delito a un sujeto y sobre todo, cómo imputamos una conducta penalmente relevante a un sujeto que ni siquiera tiene un deber de garante con la administración pública. Existe, por ejemplo, aquí la teoría objetiva de Jacobs y la teoría subjetiva de Claude Roxin sobre el principio de previsión de regreso. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé del caso de los cuchillos? Y acá nuestra compañera nos dijo, sí puede ser porque sabía, y aquí había otros que decían, no puede ser porque solo era vendedor de cuchillos. Esa es la gran diferencia entre las teorías de Günter Jacobs y Claude Roxin. Porque según Günter Jacobs, uno va a aplicar el principio de previsión de regreso siempre y cuando pueda cumplir con su rol. Rol de estudiante, rol de abogado, rol de médico, rol de taxista, rol de vendedor, cualquier tipo de rol. El mundo es una sociedad de roles, nos dice Jacobs. No importa si el sujeto que actuó dentro de una actividad delictiva va a ser pasible de conocer o no conocer. Para Günter Jacobs, si uno actúa dentro de su rol, no importa si sabe o no sabe. Es decir, si el taxista, que es taxista, sabía que su cliente llevaba droga, para Günter Jacobs, por más que sabía que llevaba droga, sigue cumpliendo su rol de taxista. Por ende, no puede ser ni siquiera autor, ni mucho menos partícipe del delito de tráfico de drogas. No podría ser. Pero Claude Roxin dice, no, eso está equivocado. Si el taxista sabía, entonces no hay principio de previsión de regreso. Es decir, lo que diferencia a Jacobs de Roxin en el principio de previsión de regreso como límite de imputación objetiva es el conocimiento. Yo creo que ambos están equivocados porque ya han sido superados por autores contemporáneos. Este es un autor que me ayudó bastante para sustentar mi informe para el título de abogado. Se llama Mario Maraver Gómez, profesor español que hizo una tesis sobre el principio de previsión de regreso que modifica, cambia absolutamente toda la estructura que hizo Günter Jacobs y Claude Roxin y creo que se aplica perfectamente en nuestra situación peruana y sobre todo en casos de corrupción. Es decir, no dejen la impunidad casos que claramente para nosotros son totalmente delictivos, pero mágicamente para la Corte Suprema no. Mario Maraver nos dice que el principio de provisión de regreso se funda de nuevo en esta frase: no todo es de todos. Y como no todo es de todos, cada persona tiene un deber de garante por institución o por competencia. ¿Pero qué es esto? Esto es chino. En realidad esto es sencillo. Un garante por institución, básicamente, en términos simples, es una persona que tiene deberes de garante de protección del bien jurídico, como por ejemplo los papás. Los papás tienen que cuidar a sus hijos. Las mamás tienen que cuidar a sus hijos. El niño que está pasando por aquí a nuestra derecha es un niño que tiene que ser cuidado por su mamá. Yo fui cuidado por mis papás. Entonces, cada persona
que tiene un deber de garante por institución, tiene el deber de cuidar a esa persona para que no le hagan daño. Pero hay otro agente que tiene un deber de garante distinto, que son los deberes de garante por institución, por organización. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no va a cuidar al sujeto, sino tiene que hacer que el sujeto controle su fuerza, controle sus daños hacia afuera. La gran diferencia entonces entre un deber positivo y un deber negativo es que un deber positivo tiene que ver con el cuidado para adentro y el deber negativo tiene que ver con que una persona cuide a otro sujeto o lo supervise para que este sujeto no haga daño a terceros. Y solo el principio de previsión de regreso va a aplicar en este segundo punto. No puede aplicar en el primer punto de ninguna manera. Por ejemplo, imagínense el caso de un niño que está llevando un tenedor en su casa y lo coloca cerca del enchufe y muere. El papá podría decir, no, conducta neutral, principio de previsión de regreso. Para nada. No aplica en deberes positivos. La conducta neutral solamente puede aplicar en un control de riesgos. Y esto es más complejo porque Maraver lo que dice es que el principio de previsión de regreso no es conducta neutral. La Corte Suprema dice que el principio de previsión de regreso es conducta neutral. Yo personalmente creo que no. Creo que la conducta neutral es una especie de la previsión de regreso. ¿Por qué? Porque según la Corte Suprema, que sigue a Jacobs, un sujeto que cumple su rol de taxista, su rol de abogado, su rol de médico, de dentista, su rol de lo que tenga en ese momento de actividad, sepa o no sepa, no puede ser absolutamente responsable de un delito porque ha cumplido su rol. Lo que dice Mario Maraver es, no. Primero, como primer análisis, delimitemos el deber de garante de ese sujeto. Si es un dentista, ¿qué deberes tiene un dentista? Un deber de, por ejemplo, tener limpias sus útiles para cuidar los dientes de sus clientes. Otro deber, por ejemplo, tener absolutamente limpios todos los materiales que tiene para sus clientes. Otro deber es, por ejemplo, darles medicinas correctas y dentro de su competencia. Ese es el deber del dentista. El deber de un abogado, por ejemplo, el deber de probidad, el deber de justicia, el deber de honestidad, el deber de lealtad. Delimitemos los deberes de garante de cada sujeto primero. Y una vez delimitados sus deberes de garante, vamos a poder ver si el sujeto es autor o no. En el caso del taxista, por ejemplo, ¿qué deberes tiene un taxista? Manejar bien, no cruzar la luz roja, no pasarse por atajos, no pasar la velocidad máxima. Eso es lo que tiene que ser un taxista, ¿verdad? Entonces ese taxista, en el caso de las drogas, no puede ser autor del tráfico ilícito de drogas porque no tiene ningún deber con esas drogas. El que tiene deber con esas drogas es su cliente que lo lleva. Pero hay un segundo análisis. Veamos si dentro de su ámbito de deber de garante negativo en control de riesgos actúa de forma neutral. Si actúa de forma neutral, no solamente no es autor, tampoco va a ser partícipe. Pero si dentro de su ámbito de organización este taxista se pasa la luz roja, ese taxista supera la velocidad, este taxista se pasa por los atajos y no por las troncales, parecería ser que su conducta no es neutra, ¿verdad? Entonces, como su conducta no es neutra, si bien este taxista no va a ser responsable como autor del tráfico ilícito de drogas, sí puede ser responsable como partícipe del tráfico ilícito de drogas. Y es ahí la diferencia con la Corte Suprema y la nueva tesis que el profesor Mario Maraver, no tan nueva, desde el 2007, claro, nos diferencia o por lo menos nos brinda. El tema viene aquí en el caso del abogado en temas de corrupción. ¿Qué pasa cuando hay una mega corrupción en temas de colusión, como nos dijo el doctor Espinosa, o en temas de negociación incompatible, como nos dirá la doctora Fustamante? ¿Qué pasa cuando hay un perjuicio patrimonial tan grande que no solamente termina estando en las noticias, sino también termina afectándonos a todos nosotros? Pistas que no nos permiten manejar bien, heredas que no nos permiten caminar bien, instituciones que no nos permiten cuidarnos como deben cuidarnos. ¿Qué pasa con ese tema?
cuando nos afecta a nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta, detrás de eso hay una organización gigante, es una máquina, es una estructura que ha pasado por gente como nosotros que trabaja en el Estado, pero no se ha detenido a pensar que una acción suya puede generar muchísimo, pero muchísimo perjuicio a la sociedad. No tanto por el dinero del Estado, sino por cómo nos cuida a nosotros, las municipalidades, cuando se crean megaconstrucciones en el caso Odebrecht. Y es aquí cuando viene a tallar el rol del abogado. Muchos de ustedes que van a ser abogados o que son abogados van a querer trabajar en el Estado. Y cuando trabajen en el Estado van a hacer informes. Y la pregunta es si sus informes pueden ser susceptibles de utilización por sus superiores para que puedan estos superiores materializar pactos colusorios tan fuertes que ustedes ni siquiera se han dado cuenta. Y les voy a poner aquí, primero antes de darles este caso bien curioso que pasó este año, porque hay dos casos muy interesantes y lamentablemente pasó con profesores de mi universidad. Esto lo voy a decir porque ya está expuesto, es público. El caso 526-2022, que es el caso del doctor procesalista muy conocido Juan Doroteo Monroy Gálvez, y la sentencia de casación número 1095-2021 nacional, que es el caso del doctor Jorge Danoso, un también administrativista muy conocido. La pregunta es, antes de contarles estos dos casos, un abogado que no participa en la administración pública, es decir, un abogado particular, como por ejemplo el doctor Hamilton Matos, que es particular, que puede ser consultor, puede dar asesorías y no está ligado a la administración pública, puede ser cómplice de un delito de colusión. Para esto existen teorías dentro de la parte general de delitos contra la administración pública. Va a ser simple. La pregunta es, llámese un extraneus, llámese un extranei, llámese un extraño. Un extraneus puede ser pasible de un delito contra la administración pública cuando no pertenece a la administración pública. Para esto hay dos tipos de tesis: la tesis de responsabilidad, que defendemos nosotros, y la tesis de impunidad. La tesis de impunidad básicamente dice que un extraneus, o sea, una persona que no tiene un deber de garante con algo, no puede ser responsable por autor ni partícipe. Pero la tesis de responsabilidad, la cual defendemos nosotros, nos dice que un extraneus, un extraño, un extranei, alguien que no tiene un deber de garante con algo, sí puede ser pasible, no como autor, pero sí como partícipe por lo menos. Es decir, dentro de la colusión, por ejemplo, y ahora les voy a contar el caso, como el doctor Espinosa nos comentaba, en la colusión hay un funcionario público o un servidor público que concierta con un particular. Esta concertación ya genera automáticamente el delito de colusión. Pero antes de que se haga esta concertación, tenemos que saber que antes de que se utilice este tipo de acuerdo ilegal, ha tenido que maquinarse muchísimos informes atrás, muchísimas personas atrás. Es decir, para que, por ejemplo, Odebrecht haya tenido los IRSAS 2, 3, 4, es decir, para que Odebrecht haya sido pasible de tener en su poder la buena pro de mega construcciones que han generado mega corrupción, ha tenido que pasar no solamente por un acuerdo de él con por inversión, ha tenido que pasar por muchísimos agentes detrás que nosotros ni siquiera conocemos, que la televisión ni siquiera los tomó en cuenta y que por último la justicia peruana tampoco los tomó en cuenta. Y esto no está mal ni tampoco está bien, porque así se delimitan responsables. ¿Qué pasa con el caso de Juan Doroteo Monroy? Sucedió que el año 2005, todavía hace más de 15 años, en los sí, no estamos en 2023, no, soy pésimo, soy abogado, pero hace mucho tiempo atrás, el año 2005, existía una proinversión, necesitaba hacer una gran una gran construcción entre Perú y Brasil. Tenía que ligarlos con una mega construcción. ¿Qué pasó? Ante esto había dos consorcios, el consorcio Urcos-Inambari y el consorcio Inambari-Ñapari. Dentro de estos dos consorcios, mágicamente estaba la constructora Odebrecht, la tan famosa constructora Odebrecht, la que comía estados, la que contrataba estados.
Odebrecht nos generó tanta corrupción en el Perú que desde el 2015 las investigaciones siguen abriéndose y abriéndose y abriéndose. ¿Qué pasó con esto? Proinversión tuvo un acuerdo legal con Odebrecht y le hizo dar la buena pro y le hizo ganar una gran mega construcción de las IRSAs 2 y 3, y eso implicaba bastante dinero para el Estado. Es decir, defraudaron al Estado. Pero la pregunta es, ¿solamente esos dos sujetos? Hubo uno tercero, y es el abogado Juan Doroteo Monroy Gálvez, un procesalista. Antes de que se dé la firma del contrato de la buena pro, vino la vicecontralora a las oficinas de Proinversión a las 10:02, se tenía que firmar a las 10:02 vino y dijo, no firmen. Odebrecht, junto con Grani Montero, tienen procesos del Estado que básicamente impiden esta firma. Si ustedes firman, es muy probable que estén cometiendo un delito de colusión. ¿Qué hizo Proinversión? Agarró ese informe y dijo, no entiendo de qué trata este informe. Voy a llamar a un abogado para que me asesore. Y llama a un abogado muy conocido antes y ahora también procesalista, Juan Doroteo Monroy Gálvez, y le dice, oye, te voy a dar este informe, pero quiero que me digas qué implicancias tiene este informe en este proceso de contratación. El abogado, más o menos en 3-4 horas, hace un informe de 3 hojas, como muchas, y dice en su conclusión, este informe es inocuo. Proinversión agarra ese informe, que claramente es un informe particular, no tiene ningún tipo de vinculación directa, o por lo menos sí facultativa, pero no directa. Agarra este informe del particular, que es el abogado consultor, y lo hace suyo. Y dice, aquí en este informe me dice que lo que dice la Contraloría es inocuo. Y como es inocuo, voy a firmar con Proinversión. Ojo, el abogado no le dice firma, el abogado le dice esto es inocuo. Proinversión dice voy a firmar porque esto es inocuo. Y así se crea una de las grandes megacorrupciones en el Perú que al día de hoy nos siguen aquejando muchísimo. La pregunta es, ¿este abogado que ha hecho este informe puede ser pasible, no como autor, pero por lo menos como partícipe del delito de colusión? Esa es una pregunta muy compleja, porque ya no se trata del taxista que cumple su rol, ya no se trata del dentista que cumple su rol en casos de terrorismo, ya no se trata del farmacéutico que cumple su rol en casos de trata de personas, ya no se trata del vendedor de cuchillos que cumple su rol en casos de homicidio. Se trata de un abogado que cumple su rol en un caso de gran megacorrupción. Es aquí que básicamente la Corte Suprema dice, cumplió su rol, y como cumplió su rol de abogado, porque así un abogado puede hacer informes, entonces este abogado es absolutamente libre de cualquier tipo de responsabilidad. Y así lo liberan en una excepción de improcedencia de acción, pero ni siquiera valoraron el informe, no lo leyeron, por lo menos en la sentencia de casación no hacen ningún tipo de vinculación, de análisis de este informe. A lo cual, y para terminar, si volteamos y pasamos al siguiente slide, por favor, yo en mi informe de sustentación propongo criterios para el análisis del informe de prohibición de regreso y conducta neutral de un abogado consultor. Por lo menos creo yo que hay 3 criterios principales para poder determinar si el informe de un abogado, que quizá en un futuro seas tú, sea yo, sea Omar o sea Diana, que por lo menos bajo este análisis podamos determinar si este informe puede ser neutral o no. Porque claramente hay bastantes otros temas probatorios. Por ejemplo, no solamente es el informe de un análisis. ¿Qué pasa si en el caso de ANOS, por ejemplo, el abogado un domingo para absolver las dudas llama a Proinversión a su casa y llama a Odebrecht a su casa? Ese es un tema bien curioso, ese es un tema que también tiene que ser analizado. Pero, por ejemplo, por lo menos detengámonos solamente en el informe. Yo creo que lo primero que se debe analizar, siguiendo a Klaus Roxin y Gunther Jacobs, es si el comportamiento del sujeto es adecuado a la normativa. Y aquí es importante analizar la Constitución, porque cada abogado, en principio, cada sujeto tiene su derecho a libre desarrollo y bienestar.
Robert Alexi nos dice que esto es hacer y omitir lo que se quiera, claro, dentro del ámbito constitucional y la garantía y el respeto de los derechos fundamentales. Hay un tema curioso aquí porque también tenemos que evaluar el código de ética del abogado. Un abogado se rige deontológicamente por reglas de conducta que su propio colegio profesional, en el que estamos hoy, por ejemplo, y algunos están adscritos a este colegio de abogados, tiene que regirse. Pero hay un código de ética general en el que nos define, por ejemplo, que el abogado puede tener servicios de consultoría, es una profesión liberal, tiene que consolidar el Estado de Derecho, es decir, no puede haber corrupción, todo lo contrario, porque debe seguirse la observancia normativa, la lealtad, la probidad, el deber de diligencia en la emisión de un informe y ver si hay otras normas que pueden subsumir nuestro comportamiento como abogados. Como segundo punto, tenemos que entrar un poco más al informe. Si el abogado cumple con esto, o sea, es colegiado, ha estudiado Derecho, ¿no? Es titulado, puede emitir informes, puede ser consultor, pero hay más. Ahora veamos el informe. Si el informe tiene una solicitud con apariencia jurídica, entonces el abogado está en condiciones de responder. Por ejemplo, si preguntan a un abogado consultor temas de lavado de activos, esto no tiene apariencia jurídica. El abogado tiene el deber de informar a las autoridades. Eso está en un decreto legislativo, un decreto supremo, me parece. Entonces, eso no es una solicitud con apariencia jurídica, pero no solamente el derecho penal nos sirve aquí, nos sirve bastante el derecho civil. Existen requisitos del derecho civil en la dogmática civil. Por ejemplo, falsea nos dice que son por lo menos 4 para determinar si una situación jurídica puede determinarse aparentemente jurídica. Y esto claramente va a generar efectos reales, ¿no? Por más que la situación sea falsa. Un requisito material, ¿qué quiere decir? Que en el informe lo que nos pregunta sea aparentemente legal. Un requisito subjetivo, que nosotros como abogados penalistas estemos en condiciones de responder conductas penales. Si somos abogados penalistas y nos preguntan sobre temas societarios, hay un problema ahí. Básicamente, digamos, no estamos tanto en condiciones de responder un área en el que no estamos especializados, ¿verdad? Si nos preguntan temas civiles, siendo penalistas, si nos preguntan temas administrativistas, siendo civilistas, digamos, no hay tanta conducta neutral por ahí, no hay tanta condición de respuesta como un especialista. Un requisito formal. Todo informe que ponga un abogado debe ser pagado, porque si el informe es gratis, tampoco podría por ahí haber una conducta neutral, digamos, somera, ¿no? Y por último, un requisito negativo. La pregunta que nos den tiene que ser aparentemente jurídica, o sea, no puede ser una pregunta como el lavado de activos que les contesté, que eso no lo puede responder un abogado. Y por último, el último criterio que propongo es ya la respuesta del abogado. Ya no vamos a la consulta de quien nos consulta, sino a la respuesta de quien responde, valga la redundancia, que es el abogado. La pregunta puede ser abierta o cerrada. Si la pregunta es abierta, el abogado tiene que responder extendiéndose claramente dentro de su ámbito de respuesta de la pregunta abierta. O sea, si la pregunta es A más 1, la respuesta debe ser A más 1. Pero si la pregunta es cerrada, el abogado no tiene extensión de respuesta. Si la pregunta es ¿puedo apelar este auto de tal cosa? El abogado puede decir sí o puede decir no. Esa es su única respuesta. Claro, tendrá que argumentar, pero su conclusión es sí o no. No puede dar más respuestas. Los elementos de la comunicación. Sociana Sussman, que es una profesora que ya no enseña en la Católica y enseñaba redacción jurídica para abogados, decía que un informe debe ser claro, debe ser directo y debe contener poquísimas palabras. Porque si un abogado hace un informe que no es claro, que no es directo, que tiene muchísimos eufemismos, muchísima especificidad, no se entiende, hay que prender las alarmas. Posiblemente no sea tan neutral. Y para terminar, porque ya se cumplieron mis 30 minutos, la respuesta del abogado consultor. Muchos de los abogados consultores tienen un plus, que es responder un poco más de lo que se le consulta. Y ese es el plus del abogado, porque básicamente lo que quiere hacer un abogado es ganar un poco más de dinero. O sea, un abogado va a ser bueno cuando diga, te voy a dar más de lo que me preguntas porque soy un abogado que sabe, porque soy un abogado confiable y porque soy un abogado muy bueno. El problema viene aquí. ¿Qué pasa cuando esta respuesta supera los límites de la pregunta? Es decir, el abogado va a tener su argumentación en el documento y al final va a tener una conclusión. La pregunta es, ¿qué pasa si la conclusión se ve afectada por la argumentación arbitraria del abogado?
Esa es una pregunta clave porque ahí básicamente yo divido 3 tipos de apartados. Los apartados necesarios, cuyo contenido, o sea, la argumentación, tiene absolutamente relación con la consulta que se hace. O sea, si la pregunta es A, el abogado va a responder A. No va a poder responder A más 1, no. Esos son los apartados necesarios. Si la pregunta es, ¿puedo realizar una fusión y adquisición con tal empresa? La respuesta va a tener que ser que sí, con esa misma empresa. No va a poder superar la respuesta y decir con otro tipo de empresa, con otro tipo de forma de fusión. No. Tiene que ser delimitada. ¿Qué pasa con los apartados innecesarios? Hay apartados claramente innecesarios que hace el abogado muchas veces, que no están ligados a la consulta, pero tampoco están ligados a su conclusión. Y eso tampoco es arbitrario. El problema viene con los apartados parcializados, que no están ligados con la consulta, pero sí están ligados con su conclusión. Y es ahí cuando vemos casos de corrupción. Si a un abogado se le pregunta, por ejemplo, ¿qué implica a Monroy? ¿Qué implicancias tiene este informe jurídico? Y Monroy hubiese dicho, es inocuo, firma, ya no es parcializado, ¿no? Ahí hay un problema, porque está inclusive sugiriendo, y no se le ha preguntado eso. Hay que tener mucho cuidado para analizar los informes de un abogado en casos de corrupción. Falta muchísimo análisis, es lo poco que he podido realizar y espero que se haya entendido para ustedes. De nuevo, muchas gracias a Jurisprudence, a ustedes que están sentados aquí y a mí por haberme dado el honor de haber sido escuchado por esta audiencia muy maravillosa. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación va a pasar el señor Gerson Fabián Urbano, que va a hacer la entrega de